Es importante, Gilberto, que la gente sepa que eso está en internet. Pueden buscar la carta de la UNESCO sobre el deporte, la educación física, la actividad física, porque está ahí completa. Y es bueno señalar que esa misma carta de la UNESCO sobre esos temas señala la educación física, la actividad física y el deporte como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y un derecho humano. Y un derecho o sea, humano, cuando, sí. cuando la Constitución de nuestro país, en el artículo 65, establece que como un derecho fundamental, viene inspirado en eso. Incluso la ley que motiva en 1998, que motiva la separación de la educación física, es en virtud que el legislador dominicano toma la Carta de la Educación Física y lo plasma en esa ley. Y dice, mira, ya de 1978 ha reconocido la UNESCO, las Naciones Unidas, que la educación física, la actividad física y el deporte son elementos que se relacionan entre sí, pero son distintos y tienen una función específica. Entonces, eso es lo que inspira a esa reforma. Pero de repente, como te decía, en el 2007, vuelve y cambia, que hoy en día, pues, de hecho, tenemos los juegos que están relacionados escolares, pero que no obedecen estrictamente a una respuesta científica. Es decir, hay un censo de INEFI que habla que el recurso humano ni siquiera llega a un 50%. No tiene el personal capacitado, no tiene la instalación. Es decir, para el Instituto de Educación Física es imposible realizar unos juegos escolares, partiendo real de la formación del sistema. Porque ¿qué es lo que la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo está planteando? Sencillamente que el sistema educativo, principalmente el público, que es donde se concentra más del 80% de los niños y las niñas de nuestro país, se produzca ese cambio de paradigma que ha existido por más de 5 décadas. O sea, que se implemente de manera efectiva la educación física y la actividad física como un mecanismo de cohesión de la sociedad, como un mecanismo de fortalecimiento, como un mecanismo de desarrollo. Porque ¿qué es lo que sucede? El Estado no está diseñado, o su propósito del Estado no es generar atletas. El propósito del Estado es desarrollar al ser humano. Así es. Y con eso se conecta con las instituciones que tienen que ver con otro tipo de desarrollo. En este caso, como estamos hablando de deporte, el movimiento olímpico toma ese talento que es desarrollado por el Estado y lo convierte en un fenómeno de la disciplina X que ese joven o esa joven desarrolla. Pero el Estado no tiene como fin desarrollar atletas. El Estado tiene como fin desarrollar el ser humano. Y eso es lo que se plantea con la educación física y la actividad física. Desarrollar el ser humano y al mismo tiempo fortalecer nuestro sistema educativo, que es una de las debilidades. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es en la parte moral y cívica. O sea, y cuando tú aplicas de manera efectiva la educación física, tú estás aplicando los valores, estás aplicando lo que es el respeto por las reglas, por las normas, el respeto por el contrario, el respeto por la diversidad. Entonces todo eso ayuda. El medio ambiente. El medio ambiente. Por eso las personas a veces dicen, mira, el artículo 65 habla de políticas públicas. Y uno dice, bueno, la política pública es un diagnóstico de factibilidad sobre... No. Para que la gente pueda entender... El artículo 65 de la Constitución de la República dice eso. Y uno dice, bueno, políticas públicas, uno lo menciona. ¿Por qué el Estado le llama a la educación física, a actividad física y al deporte, como lo establece como política pública en el artículo 65? Por una sencilla razón, señores. Es que a través de esa actividad y a través de esa norma que se ha aplicada, más bien de lo que aplicar la educación física, la actividad física y el deporte en las escuelas, el Estado con esas dos cosas contribuye al fortalecimiento de la educación, a la salud, al medio ambiente, como tú mencionabas, a la cultura. Educación. O sea, entonces, eso implica un ahorro para el Estado que con una acción definida, basado en una estrategia definida, sencillamente nosotros vamos a tener resultados en varias direcciones y eso implica un impacto directo y eso es lo que procura la
la educación física, la actividad física y el deporte desde el punto de vista científico, porque la finalidad, repito, del Estado Dominicano es desarrollar al ser humano. Todo esto, la Carta de la UNESCO, que es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, viene de una serie de estudios donde se demostró que la educación física, la actividad física y el deporte contribuye con el ser humano de diferentes vertientes. Por ejemplo, la salud, como tú dijiste, inclusive previene la delincuencia, la paz social, todo eso. De ahí el interés que tiene este organismo porque los estados, los gobiernos aumenten su inversión en el deporte. Y ahí vamos a llegar al tema que te trajo aquí en el día de hoy del programa. ¿Te gusta ese tema? La inversión, claro que sí. La inversión del Estado en esos tres aspectos. Sí. Porque una cosa es la actividad física, ya lo hablamos, una cosa es la educación física y otra es el deporte. Ahí va también luego el asunto de la recreación, del deporte espectáculo, de que la gente no solamente practique el deporte por su mejoría física, sino por distraerse también y va al evento también a tener un relax, a salir del estrés diario. Sí. Entonces, todo eso es responsabilidad del Estado. Tú dices que invertir menos de un 1% en el gobierno dominicano en deporte, esa inversión es suficiente para que se cubran todos esos reglones de lo que yo estoy hablando. Mira, yo no digo nunca que, que es suficiente, no. Lo que yo quiero aclarar, y qué bueno que tú me das la oportunidad de decirlo Claro. a Ese es un tema a debatir siempre, que lo hacemos siempre en Twitter, y hoy lo llevamos a televisión. Claro. Mira, lo primero que hay que decir, que los estados tienen dos segmentos sensibles, son la niñez, adolescencia y el envejecimiento. O sea, las personas de ya entrado en edad son elementos de protección del Estado. ¿Por qué los dos? Porque son vulnerables. Entonces, cuando un Estado diseña sus políticas públicas, retomando el tema de las políticas públicas, lo hace basado en esos dos sectores vulnerables. En este caso, uno, que es la base, el otro ya en la salida de la vida. Pero los niños y los adolescentes son el centro de las políticas públicas, el centro. Cuando nosotros planteamos, decimos, señores, el deporte en República Dominicana, porque ¿qué es lo que ha sucedido con el Ministerio de Deportes y la Educación Física? Bueno, sencillamente el Ministerio de Deportes está por un lado en el alto rendimiento, el Ministerio de la parte de INEFI que está por otro lado y Educación se encuentra en otro lado. Aunque el INEFI pertenece a Educación, se encuentra como separado, o sea, como en la práctica uno lo ve como que ellos ejecutan separado. Un organismo descentralizado del Estado. Exacto, pero debiera ser bajo la tutela del Ministerio de Educación, Sí. porque Educación es el ministerio más importante de un país. Es el más importante, indudablemente. Para muchos teóricos se dice que cuál va primero, la educación o la salud. La salud, Pero las personas en un promedio, en una media, nacen más de un 90% sano. O sea, entonces, partiendo de eso, yo considero que la educación va primero. Pero bueno, es un tema a discutir. El asunto es que cuando usted ve el escenario del INEFI por un lado, el Ministerio de Deporte por otro, usted se pregunta, ¿dónde está la prioridad del Estado? Debe estar basada en la niñez y el adolescente. Eso no sucede. Cuando usted tiene por aquí el Ministerio de Educación con un 4% para la inversión pública, para la inversión en la educación, usted se da cuenta que si nosotros no vamos a lo que dicen nuestras normas, la Constitución, el artículo 65 y la Estrategia Nacional de Desarrollo, que nadie la menciona, 1.12, ahí establece una serie de parámetros en el artículo, su general 2.7, de cómo debe desarrollarse el deporte, sobre la base de qué y de qué forma, cosas que todo el mundo obviamos. O sea, es una ley por encima de la Ley General del Deporte, porque Claro, es una ley pactada por todas las fuerzas vivas de la sociedad. Y cuando tú tienes eso, te das cuenta que aquí se está obviando la parte fundamental del deporte, la parte de educación física, y es
concentrar esa inversión en esos segmentos que se llaman niñez y adolescencia. Por eso yo te digo que el problema no está en los recursos, el problema está en la planificación y el modelo, porque ¿qué es lo que sucede? República Dominicana tiene un modelo que tú sabes muy mejor que yo, de pirámide olímpica, que ha existido de más de 5 décadas. Sí. Ese Más para atrás. ese modelo, tengo algunas reservas con relación a eso, porque algunos historiadores dicen otra cosa y con el tiempo de la dictadura se hablaba que había... No, yo digo a nivel de no del país solamente. Ah, ok. Sí, me refiero al nivel del país en este caso. Okay. Más de 5 décadas, ese modelo de pirámide olímpica, ¿qué ha sucedido con ese modelo que es alejado del sistema educativo? Y tú te preguntas, ¿cómo va ese modelo a enfrentar las nuevas realidades del sistema educativo? Que es tan extendida, que han apoyado ese movimiento, para que la gente tenga una idea, es clubes, ligas, clubes y asociaciones y federaciones. Esa es la pirámide olímpica. Pero ese pirámide se ha mantenido alejado del sistema educativo. Entonces, cuando tú revisas ese tipo de inversión que en cierto modo se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque el Estado debe concentrar todo su esfuerzo en la educación, porque como dijimos anteriormente, el Estado no está diseñado para desarrollar atletas, el Estado está para desarrollar el ser humano. Entonces la inversión del Estado, la concentración y el esfuerzo es robustecer al sistema educativo. Y ese es el modelo planteado en la Constitución y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por eso yo te digo, antes de irnos, que ya nada, eso yo te digo que definitivamente se necesita primero planificar el modelo que nosotros estamos obligados a cumplir de acuerdo a la Constitución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Vámonos a la pausa, porque tú me vas a matar. Adelante, señor director.